nuestros días, las lenguas de origen indoeuropeo son habladas por casi media humanidad, y en ellas se escribe mucho más de la mitad de cuanto se imprime y publica en nuestro planeta. Las raíces es y sta, que significan nada menos que ser y estar, así como la raíz ter, que da lugar al pater mater latino y al padre madre español, son herencia del indoeuropeo no solo en nuestra lengua, sino en un enorme número de lenguas más. Aunque el caso más impresionante de continuidad es el caso de los numerales del 2 al 10. Por ejemplo, en indoeuropeo sería duo, trei, quetuer, penque, suex, septem, octo, neunem, decem. Ahora veámoslo a la inversa, en itálico, una de sus lenguas hijas. Decem, novem, octo, septem, sex, quinque, quatuor, Three, two, 1, 0. Es impresionante cómo hasta en la era espacial, un idioma como el inglés o inclusive el ruso conservan estas antiguas raíces indoeuropeas que también son las nuestras. Si pudiéramos viajar más atrás de los 7000 años, encontraríamos que los indoeuropeos no inventaron su lengua de la nada. El indoeuropeo viene de otra lengua, y esta lengua tuvo su madre, su abuela, su bisabuela y su tatarabuela, hasta llegar quizá a una especie de EVA lingüística. Pero hablar de esto es perderse en especulaciones, ya que hablar sobre el origen de la lengua es hablar sobre los orígenes del hombre. Pero vayamos a España, la primera patria de nuestra lengua. Los indicios más remotos que tenemos de España y sus lenguas son de cuando se llamaba Iberia, la región del río Iber, el Ebro actual. Esta región fue poblada en los tiempos primitivos no solo por pueblos de la Europa continental, sino también por pueblos llegados del norte de África. Los iberos fueron considerados como uno de los pueblos más avanzados de la época. Los iberos poseían el arte de la escritura y hoy en día algunos eruditos han comenzado a descifrar algunas de sus inscripciones. También los celtas, otro pueblo indoeuropeo, cuyo origen preciso es un misterio, dejaron una huella sobre el español, lo mismo que los griegos y cartagineses. Pero todos estos aportes se vendrían a unificar en el latín, que los romanos llevaron a España. Los romanos, cuya historia de césares y centuriones aún danza entre nosotros, llegaron a la península ibérica 200 años antes de Cristo. Durante 6 siglos, el Imperio Romano y luego el cristianismo se instalaron en España. El Imperio Romano abarcó un inmenso territorio compuesto de varios países que hablaban distintas lenguas, pero en todas ellas implantó el latín. Su influencia cultural y lingüística todavía está presente, hasta en Hollywood. Sin embargo, el latín que llegó a España en el siglo II aprovechó la cultura y los aportes de la lengua de los antiguos pobladores, visitantes y anteriores invasores de la península ibérica. La palabra misma con la que los romanos llamaron al país recién conquistado por ellos parece ser una latinización del nombre que le dieron los comerciantes cartagineses: Hispania. Tierra de conejos. ¿Voy? En efecto, parece ser que Hispania quiere decir tierra de conejos. Quizá porque
Había muchos conejos en España. Muchos objetos de la naturaleza todavía los nombramos con las voces milenarias de los celtas, que el latín retomó y heredó a sus lenguas hijas. El caballo, el abedul, la cerveza, el camino, el carro, la cabaña, el barro y una lista considerable de palabras. Sin los iberos no tendríamos los sufijos ro, ago y ego, ano y asco. No tendríamos el perro, el murciélago, el médano, el peñasco y tal vez tampoco tendríamos mujeriegos, al menos de palabra. Los romanos y su lengua se instalaron en la península ibérica y con ellos llegó también el horrible trabajo. El verbo latino para trabajar era laborare, pero los obreros hispanos no gustaban de tan inocente voz latina y prefirieron inventar el verbo tripaliare, de donde viene trabajo. El tripalium era un instrumento de castigo, un cepo para esclavos insumisos, hecho precisamente de 3 palos. Tripaliare era padecer el tormento del tripalium. En los conventos se encuentra una buena parte de la historia antigua de la lengua española, que se formó en un proceso de separación entre el latín culto, dominado y escrito por unos cuantos, y el latín vulgar, hablado por el común de la gente española. En el convento de San Millán se halló un texto en latín, en cuyas notas al margen, llamadas glosas, que sirven de comentario a un sermón de San Agustín, se encuentra el origen conocido más completo de la lengua castellana. Páginas religiosas referidas a uno de los escritores que tuvo más influencia en la cultura medieval. Páginas a punto de deshacerse por el polvo y los hongos. Textos del año 950 al año 1000. Textos de 1000 y pico años de antigüedad. Aquí aparece ya la magia de algunas de las primeras palabras escritas en algo que puede llamarse español. Una de las actas de nacimiento de la lengua que documenta un parto de siglos de transformación del latín en lengua romance. Los visigodos, al invadir España, nos dejaron sobre todo sus palabras de guerra: yelmo, dardo, heraldo, bandera y algunas muy nobles y necesarias palabras de paz. El pan y el jabón, la música del arco. Sin embargo, una de las influencias más fértiles y extraordinarias en la historia de nuestra lengua fue sin duda la irreemplazable aportación de la cultura árabe. La historia de la expansión del Islam es, sin duda, una de las más animadas y positivas que existen. Cuando los musulmanes entraron a España, llevaban apenas 89 años de existir en cuanto tales.
la conquista del reino cristiano fue en verdad fulminante. Al igual que los romanos y los cristianos, los árabes dejaron sus huellas hasta nuestros días. Las danzas folclóricas de España y México, como la famosa danza de moros y cristianos, es una muestra de ello. Sin embargo, para apreciar el gran valor cultural de la influencia árabe, tenemos que abandonar la visión estereotipada del valiente cristiano que se enfrenta al moro cruel y salvaje, o la del musulmán fanático que imagina a la cultura islámica devorada por los perros cristianos. La verdad es otra. Muchos pensadores modernos acaban fascinados por el dinamismo de la expansión islámica, así como de la tolerancia, el amor al trabajo y a los placeres de la vida, de la cultura y del arte que tuvieron los musulmanes en todos los países donde estuvieron. La civilización islámica no solo fecundó la ciencia y la filosofía medievales, sino también el gusto por las cosas buenas de la vida. La rica comida, la vestimenta, la música, las diversiones. La influencia árabe en nuestra lengua es enorme. Entre muchos ejemplos se encuentra la adaptación del artículo al, que sufrió un curioso proceso. Se tomó como si fuera parte de las palabras mismas. Así, en vez de decir simplemente moada, que era el nombre del cojín de dormir, decimos almohada y la almohada. Es decir, repetimos dos veces el artículo. Una con el artículo la del español y otra con el artículo al del árabe, cuya presencia en alcohol, alambique o alberca identifica todavía a gran parte de los arabismos que alcanzan las 4.000 palabras, un diccionario entero. Si a un palacio le quitáramos los aportes árabes, se quedaría sin la defensa de la almena y la atalaya, sin jardines de alelíes, azahares, jazmines y azucenas. Se quedaría sin el lujo de las alhajas, la alfombra y las telas de Tunesí, sin la música del laúd y el tambor, y sin el deleite del azúcar y los pastelillos de alfajor. Para acabar pronto, se quedaría sin adobe y azulejo, sin tabique y hasta sin albañil para construir. Claro, si las palabras tuvieran la magia de desaparecer consigo a su objeto. Los árabes cambiaron en muy poco tiempo el rostro de España, pero algunos no vieron con agrado ese cambio de rostro. Para los reinos cristianos medievales, esos siglos fueron los de la destrucción de España. Al arranque de la reconquista cristiana, árabes y judíos fueron desposeídos de sus tierras, y a partir del siglo XIV se acabó la tolerancia. Los castellanos vinieron a ser poco a poco los reconquistadores por excelencia. A partir de la Reconquista viene el auge del castellano, palabra cuyo significado proviene de castellum, nombre de los campamentos militares de los visigodos, término que se quedó en la palabra castillo, y el plural castela se quedó en la región de Castilla, donde creció la reunificación de España contra los árabes y con ello la imposición del castellano como lengua de la corona de España y Portugal, por encima del habla de la gente de los reinos de León y Aragón. Al ser expulsados los árabes de España, se acabó la tolerancia. El lenguaje de los judeo-españoles, el árabe y el mozárabe, fueron perseguidos. Fue el fin de la llamada España de las tres religiones, y las voces distintas se fueron apagando.
La hostilidad contra los judíos, que jamás existió en la España musulmana, se fomentó desde la corona, y la celebérrima Inquisición española se había enderezado casi exclusivamente contra ellos. Si fueron muchos los expulsados, también fueron muchos los que se quedaron en España, ya sea porque se convirtieron al cristianismo o porque se sometieron al bautismo. Los judíos que se convirtieron nunca estuvieron a salvo de sospechas. Incluso la palabra misma converso acabó por ser en la lengua castellana un verdadero insulto. Desde el punto de vista tanto bélico como lingüístico, el castellano fue como una cuña que empujó con fuerza hacia abajo y a los lados, hasta crearse un espacio anchísimo, totalmente desproporcionado a su inicial insignificancia, ya que en ese entonces, el castellano hacia el año 1001 era un pequeño dialecto arrinconado en la mal romanizada Cantabria. En sus andanzas, el castellano impuso los vocablos que incorporó del francés, el provenzal y el catalán. Entre ellos, la mismísima palabra español, que es ni más ni menos que un provenzalismo. La lengua castellana unificó al país política y culturalmente, y al terminar la expulsión de los árabes, ya rica en cantos y literatura, se volvió la compañera del imperio. A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel. Así comienza la gramática castellana de Antonio de Nebrija, la primera gramática de una lengua en adelante imperial. No en balde, la fecha de nacimiento de la gramática escrita castellana es precisamente 1492, cuando Cristóbal Colón navegaba hacia lo aún desconocido. Mientras que en España los reyes católicos soñaban en aniquilar la presencia árabe, Colón soñaba en Oriente, buscando la ruta de las Indias, el lugar de donde nace el oro. Sorteando la incertidumbre de caer en el vacío, Colón cerró el mundo y el destino de la lengua española. Al tocar tierras americanas, las primeras palabras a las que acudió el representante de los reyes católicos para comunicarse con los nativos fueron, paradójicamente, palabras en árabe. أجيء من إسبانيا ممثلا الملك أتعرف أين يوجد الذهب؟ El español se convirtió en lengua internacional, en medio de glorias y también en medio de penas, de las voces que se quedaron en el camino, como las de algunos grupos étnicos de América que no pudieron sobrevivir a la invasión. El sefaradí de los judeo-españoles expulsados de España a partir de la Reconquista, y también el bello mozárabe que nos canta desde el pasado. Con la llegada de Colón se cerró la primera parte de la historia de nuestra lengua, que cumplía cerca de 500 años al llegar a América. Convertida en una lengua madura y en auge, empezó entonces su batallar con las voces indígenas. Y no estaban equivocados. En ese entonces, el futuro de Europa se estaba jugando en América.
1, 2. 1, 2, me dices, ¿no? 1 Chile. Descubrimiento, conquista y pillaje se hicieron con reyes al fondo. El ajedrez político de la época era muy interesante. La reina Isabel de Inglaterra quería hacerle jaque mate al rey de España, Felipe II, y para ello, contrabandistas de esclavos como John Hawkins y piratas como el legendario Francis Drake eran unas de sus piezas clave. Ellos se encargaban de construir el imperio inglés, asaltando los galeones españoles y haciéndole la vida de cuadritos al rey de España. La estrategia de la reina y sus piratas logró derrocar una de las piezas claves de España, la Armada Invencible. Pero el rey de España aún estaba protegido por sus soldados en América y evitaba el jaque enviando a sus virreyes. ¡Aliados, hijos de la mala suerte! ¡Dios amor la diversión! ¡Por mandato de la corona española! ¡De Dios y de mi regalada gana! ¡Caray, yo me la... Who is this chap? No sé, yo no lo invité. Bueno, please. Anupe con sinu pa' acá con panza y cadi. Ibi, pourquoi pas les créoles aussi? Putain d'affaires! Oui, güey. Nunca habla español, ¿o sí? Háblale en español, la serie. ¿Quieren apostar? ¡Ah, español! Cuidado, es de colonialismo. What's that? El güero pregunta que qué diablos dijiste. Este dijo que es de colonialismo. What is that he saying? No te me espantes, güero. Dice que... ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Que no sé qué coño estáis diciendo! ¡Habláis como primates salvajes! ¡Largaos! ¡Largaos de aquí! ¡Vámonos a la palapa! ¿Y vamos a tomar un mojito? Una samba. Samba? Oh, yes, yes. Samba for the green. ¡Venid acá! ¡Os lo ordeno! ¡Digan los reyes católicos! ¡Vivos! ¡Os ordeno! ¡Venid acá! No, lo siento. Yo soy de otra época. Bye. ¡Ayudante! ¡Venid acá! ¡Ah! En estos ciclos también se marca el tránsito de la pronunciación medieval a la moderna. Es entonces, por ejemplo, cuando desaparece la diferencia entre la Z de decir y la C de fuerza. La confusión entre la S y la Z proviene de la pronunciación andaluza, el llamado ceseo andaluz. Su historia no es distinta a la del ceseo hispanoamericano. Se trata de una sola historia, ya que los primeros pobladores de las Indias fueron predominantemente andaluces, sobre todo sevillanos. Por ello, en América hablamos un español que se distingue del español de España por el rasgo genuinamente americano de pronunciar igual la S, la Z y la C. A ese rasgo nuestro se le llama ceseo americano. ¡Qué buenas fuentes! Se dice nueces. Nueces. ¡Bah! ¿Vos decís? Dijiste. Dices. ¿Cuántas veces? Se dice cuántas veces. Veces. Sí, veces. Vosotros padecéis de la razón. Padecer. Padeces de razón. ¡Ja, ja, ja! Vosotros. Ah, usted. Usted. Tú. No, chico. Eres. Y tú también. ¿Qué empiezas, coño? Por otra parte, la aspiración de la H quedó fuera de la norma cortesana. Con el tiempo pasó a ser muda.
Mudo me estáis volviendo, joder. El sonido de la J o G todavía no existía en el siglo XVI. Por ejemplo, hay mapas donde se lee Oaxaca y no Oaxaca, para referirse a Oaxaca. La palabra México dejó de ser México en el mismo momento en que jabón pasó a pronunciarse jabón. ¿Y qué pasó con las X, pues? Más tarde se incorpora la X, una letra que ya no se usaba en España. De ahí México con X, Xochimilco, Xola, Mixcoac, y esto es por la influencia de las lenguas indígenas. ¿Ya oíste, gachupín de terciopelo? ¡Callaos ya! Precisamente la pronunciación de la L no era fácil. Había confusión entre la L y la Y. En la mayor parte del mundo hispanohablante, cuando alguien quiere pronunciar silla con la L española, lo que sale de la boca es más bien cilia. Los andaluces y muchos hispanohablantes necesitan años de escuela para no confundir se cayó con se cayó y viceversa. ¡Coño! Hermano, no es mi culpa, ¿eh? El coco se cayó, la verdad. Al estilo del Caribe, en algunos puertos se cambiará la L por la R. Y en vez de decir verdad, se dirá verdad. Y la D desaparecerá al final de palabras como ciudad y universidad, para quedar en ciudad y universidad. Son tiempos en que la forma de hablar el español en América se va diferenciando del español de España. ¡Puñetas! El único español es el de España. ¡Uy! ¿Se cayó? ¿Verdad? La verdad, se cayó. ¡Callaos ya! ¡Cállate! ¡Callad! ¡Calla! ¡Cayote! Ya está bien, ya. Con las distintas contribuciones indígenas y a partir de las distintas historias nacionales, el español del siglo XVI ya es un español moderno. Se fragmentó en el abanico de todas las variantes americanas que llegan hasta nuestros días. Como en toda América, la conquista enterró nuestra herencia y decapitó el tronco indígena del país. Pero muchas etnias pervivieron. La obra y la voz de los pueblos indios quedó viva y hoy, fiel a sí misma, sigue marcando el español de México. A los indígenas les debemos algunos americanismos hoy mundialmente conocidos en varias lenguas, como el petate, la hamaca, el cóndor, el coyote, la llama, el enequén, la papa o batata, el mole y el michiote. A los indígenas les debemos algunos americanismos hoy mundialmente conocidos en varias lenguas, como el petate, la hamaca, el cóndor, el coyote, la llama, el enequén, la papa o batata, el mole y el michiote, la caoba, el aguacate, el chocolate, el mate y el tabaco. El mestizaje lingüístico no tocó muy hondamente las estructuras gramaticales del español, pero marcó aquí y allá los acentos y sobre todo el móvil vocabulario de gran parte de América y del mundo, especialmente debido a las influencias negras en las Antillas. También el español se enriqueció con las influencias indígenas del arahuaco, el caribe, el náhuatl, el quechua, el araucano y el guaraní. Los idiomas más poderosos y que mayor contacto tuvieron con el español entre las 170 lenguas que existían en el continente al momento de la llegada de los españoles. Sin duda,
La huella indígena más honda en el vocabulario y la gramática española de México es la dejada por el náhuatl. El náhuatl aportó a la lengua el sufijo eco para formar los gentilicios como tamaulipeco y yucateco, así como otros rasgos gramaticales de uso mexicano. Pero sobre todo, el náhuatl nos heredó la facilidad para pronunciar las TLs de Tlalpan, Tlatenco y Huitzilopochtli, además de que nos dejó su etiqueta singular para designar todas aquellas realidades nacionales para las que no existen palabras castellanas. Un total de cerca de 300 voces de uso común y muchas más de uso esporádico, local, histórico y especializado. El siglo XVI fue un siglo de hazañas. El siglo XVII ya es de otra manera. Al pirata y al conquistador suceden los personajes de la colonia. Ya no son las armaduras de acero, sino virreyes de encaje, terciopelo y guante blanco. Ahora la cuestión no es matar indios, sino incorporarlos. Se empiezan a hilvanar los hilos del nuevo tejido cultural y lingüístico entre España y América. El mestizaje vendrá a ser un elemento fundamental para que el español se afiance en México como la lengua nacional. El caso es que Nueva España es cada vez más nueva y cada vez menos España. El arte barroco y el churrigueresco adquirieron en América la expresión de un fino bordado artístico hecho por manos indígenas con elementos pictográficos prehispánicos, imitando motivos árabes o greco-romanos sobre temas cristianos o imperiales. Se creó un verdadero crisol de mitologías, colores y formas, que provocó un resultado estético único en el mundo. En la grandiosa escena del teatro español del Siglo de Oro, el autor más representativo del genio novohispano y el único dramaturgo de Indias fue Juan Ruiz de Alarcón. Yo, Juan Ruiz de Alarcón, a ti te hablo, bestia fiera. Público implacable, feroz, pero todavía más. Su obra refleja una manera de ser peculiar de México, donde se ve ya en esas fechas una distinción entre los españoles peninsulares y los criollos y mestizos. Candilejas vacías, sombras cobardes que se esconden detrás del telón, espías del espíritu que acechan desde los sentidos, aniquilando en el escenario la palabra. Adoradores, con sonrisa de hiena, se alimentan desde el ropaje del hambre. Una de las figuras más relevantes y seductoras de la literatura novohispana es, sin duda, Sor Juana Inés de la Cruz. Su vida y su obra no cesan de intrigar y apasionar a los eruditos, a los críticos y a los simples lectores. ¿Por qué, siendo tan joven y bonita, renuncia al mundo y se encierra en un convento con el afán de cultivar el conocimiento y la literatura? Qué magníficas infusiones de los indios herbolarios de mi patria, entre mis letras el hechizo derramaron. En la obra de Sor Juana se combinan maravillosamente los elementos de la poesía del Siglo de Oro, la pasión renacentista por el conocimiento y el poder de la creación literaria del Nuevo Mundo.
Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Sor Juana, como otros intelectuales, sufrirá de la cerrazón del sistema que la acosa y condena al silencio. España se cierra y encierra a los mejores espíritus del joven México. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. La semilla de las lenguas indígenas, como el náhuatl, dio fruto en los llamados tocotines de la poesía de Sor Juana. Los Padre bendito tiene, oh Redentor, amon in el toca quimati, no Dios. Solo Dios Pilcintli del cielo bajó, y nuestro Tlatlacol. Sor Juana nos dejó la luz de su palabra en medio de la noche de la colonia. Son tiempos en que la forma de hablar del mexicano se va diferenciando del español que hablan los europeos. En el siglo XVII los criollos descubren que tienen una patria. La necesidad de arraigarse en América y liberarse de la dominación española los llevó a exaltar el pasado indígena. Esta tendencia fue apoyada por la filosofía de una importante compañía transnacional que llegó a México desde 1572 y cuya misión era no solo evangelizar, sino provocar el despertar del conocimiento y de la mente humanista para alcanzar la libertad. La Compañía de Jesús. La actividad misionera de los jesuitas se extendió desde California a lo largo de todo el continente. Fundan colegios, misiones y seminarios, aprenden las lenguas indígenas e introducen innovaciones importantes en la educación, como el estudio de Descartes, Leibniz y Gassendi. Favorecen el contacto directo con sacerdotes extranjeros venidos de todas partes del mundo, creando una fuerte corriente cultural que impulsó los estudios de la geografía y la naturaleza americana. Se aplican con fervor al estudio de las culturas indígenas y tratan de explicar las costumbres aún más reprobables de los indios desde el punto de vista religioso, como son los sacrificios humanos, alegando que casi no ha habido nación alguna en el mundo que no haya usado semejantes sacrificios. Los jesuitas son los primeros que advierten cierta extrañeza que los separa de los españoles, es decir, se sienten diferentes y no se consideran ni indios ni españoles, sino simplemente mexicanos. Muy bonito, muy bonito. La gran fuerza económica, política y cultural que adquirió la Compañía de Jesús impulsó en gran medida al auge del pensamiento crítico y liberal del siglo XVIII. Pero este esplendor se topó con las tinieblas. ¡Alto! Lo que carguen en ese pollino, aquí se quedará. La Inquisición prohibió el espíritu de las leyes de Montesquieu, la enciclopedia de Diderot y todas las obras de Voltaire y Rousseau, entre otros centenar de obras importantes en los campos de la ciencia y la filosofía. Que el Señor os juzgue. ¡Vámonos, padre! Voltaire decía que España había llevado a su más alto grado de perfección la aduana de los pensamientos, donde estos se decomisan como cualquier mercancía. ¿Mira el burro? ¿Pero dónde llevas mi burro? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, pues ya no rezones, hijo, ya ni modo. Vámonos. Los Borbones de España no podían aceptar el amplio poder que había alcanzado la compañía y en 1767 Carlos III ordena la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. En Nueva España se anuncia la orden del rey y se amenaza con ejecutar a los desobedientes, recordándoles que los súbditos de su majestad nacieron
para callar y obedecer, y no para discurrir y opinar en los altos asuntos del gobierno. Los jesuitas fueron desalojados de los colegios, misiones y noviciados de la colonia y se embarcaron hacia Italia, dejando a la sociedad americana sin tutores espirituales. Entre esos jesuitas mexicanos destaca Francisco Javier Clavijero, quien en su Historia Antigua de México, escrita en Italia y en italiano, busca desvanecer los errores de interpretación que los europeos habían hecho de las culturas prehispánicas. Los jesuitas americanos tenían ya una noción madura de las singularidades de América. Se les considera, de hecho, como precursores ideológicos de la independencia. ¡Hey! ¿Eres español? Pues creo que no. Entonces eres criollo. Creo que tampoco. ¿Vos eres mestizo? ¿Qué cosa, pues? Era jesuita. Ahora soy mexicano. A ver, di. ¿Vosotros padecéis de razón? Ustedes son un par de orates. Este ve por acá, chicos. ¡Súbete, pues! No cabe duda que la semilla que dejaron los jesuitas en América dio sus mejores frutos en el siglo XIX. Dejaron algo indestructible y profundo en el espíritu de estos díscolos cachorros de América: el amor a la libertad,